es que tienes que aceptarte, ¿sí? Porque a veces hacemos un ejercicio de introspección y no nos agrada lo que hallamos, ¿sí? Y vivimos con esa carga de no aceptarnos tal cual somos. Y no solo te tienes que conocer, tienes que aceptarte como eres, porque Dios te diseñó así. Hay ciertas cosas que Dios nos dio y son inalterables. Tal vez tus papás no son los padres, ¿verdad?, que tú hayas anhelado, pero eso no lo puedes cambiar, Dios te los dio. Los tienes que aceptar, ¿cierto o no? Tú no escogiste a tus hermanos, ¿sí? No escogiste tu físico, puedes influir un poquito, ¿verdad? Si te cuidas. Pero esas cosas son inalterables y tienes que aceptarte. Y no podemos ser humildes auténticamente si no nos aceptamos tal cual somos, hermanos. Así que hay que conocernos, hay que aceptarnos. Otra cosa que nos enseñan los evangelios sobre la humildad es que el tercer elemento es negarse a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. La negación de uno mismo es muy importante para poder reflejar la humildad. ¿Se acuerdan que dice Pablo en Filipenses? Me encanta este pasaje. Si me acompañan, marquen Juan y vamos a Filipenses rápidamente. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y siempre cuando trabajamos para formar un equipo misionero, este es un pasaje de punto de partida. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es negación. Ver por lo de los otros antes que por mis propios intereses. Y ya mencioné 3 cosas fundamentales para la humildad. ¿Se acuerdan cuáles son? Conocerse, aceptarse y negarse. El cuarto elemento es darse. ¿Qué hizo Jesús? Se dio por nosotros, ¿no es cierto? Dice: nadie me obliga a poner mi vida, yo de mí mismo la pongo. Él se dio por nosotros. Y esas 4 acciones son fundamentales para una auténtica humildad. Te tienes que conocer, aceptar, te tienes que negar a ti mismo y darte a los demás. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses. En un rato vamos a regresar a este pasaje. Así que, vean ustedes si regresamos a Juan. Dijimos que habían 3 ejes teológicos en Juan. Hoy los estoy llevando muy rápido, pero y hay más de 3 puntos. Esos 3 ejes teológicos fue que Jesús sabía que su hora había llegado, que amaba a sus discípulos y que había salido del Padre y al Padre iba. Partiendo de allí, ¿qué hace Jesús en el versículo 4? Vean las acciones. Sabiendo esto, dice, se levantó, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Se dan cuenta de esa secuencia de acciones? Sabiendo Jesús quién era, actúa, se levanta, se despoja de su túnica, se ciñe la toalla,
pone agua y comienza a lavar los pies a los discípulos. Ese es el ejemplo de humildad. Yo sé que nosotros batallamos con esto. Al menos, ¿verdad? Tal vez compartamos una idea. No queremos ser el primero. Pero tampoco quiero ser el último. ¿Sí? Y vean ustedes, hermanos, si me acompañan rápidamente a Lucas 22, marquen Juan. Lucas 22, porque este pasaje tiene que ver con la Santa Cena también. Lucas capítulo 22. En el versículo 24. ¿Se ubican ustedes de qué está hablando? De la institución de la Santa Cena, ¿verdad? Y dentro de ese acto, cuando Jesús les está diciendo, esto háganlo en memoria de mí, ¿qué están discutiendo nuestros buenos amigos discípulos? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Habían leído eso? ¿Se habían dado cuenta? Que mientras Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, ahí alrededor, ¿verdad? Quizá debajo de la mesa, se movían los pies o se codeaban, ¿verdad? Se mandaban señales con los ojos, con las manos. ¿Quién iba a ser el mayor? Por eso, hablar de humildad es muy importante en este contexto, porque Jesús nos está dando un ejemplo de ¿qué? De humildad. Y Jesús pudo actuar con humildad porque Él se conoció, ¿sí? Se aceptó, se negó a sí mismo y se dio a los demás. Esa es la clave. Lo segundo que quiero compartirles. Dijimos que la encarnación de Jesús, y ahorita vamos a hablar por qué menciono la encarnación en Juan 13. La encarnación de Jesús, dije, es nuestro modelo para actuar con humildad y para qué? Servir con amor a los demás. ¿Qué sucede? Jesús sirve con amor. Las acciones que yo les comentaba hace un momento en el versículo 4 de Juan, ¿cómo las describe el Evangelio? Esa secuencia es muy interesante. Vean, si están conmigo, se levantó, ¿de dónde? De la cena. Se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Han leído este pasaje, ¿verdad? Ok, quiero que me acompañen nuevamente a Filipenses. Y vamos a leerlo teniendo en mente este relato de Juan. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta